Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3. Aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 45 y 79, y luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde usted puede disfrutar de él cuando quiera. Le pedimos a aquellas personas que aún no se han suscrito a nuestro canal que se suscriban, y a aquellas personas que se les reenvía nuestro contenido y disfrutan el bueno, pues que se suscriban también. Señores, vamos a la 20ª entrega de nuestra docuserie, como le han llamado, la pretendida solución dominicana al problema haitiano, la cual está tomando un sentido real, ya no como dato histórico, viendo los acontecimientos recientes y la problemática que ha surgido por la inmigración ilegal masiva que ingresa a RD, la falencia de las autoridades, la falta de veracidad en cuanto a la aplicación de política migratoria, etcétera, etcétera. O sea que podemos decir que prácticamente estamos viviendo la historia en el día a día. Y continuamos de la mano para guiarnos a través de esta problemática histórica hasta la actualidad del licenciado Pelegrín Castillo, al cual inmediatamente le cedemos la palabra. Muy contento, Remberto, de encontrarme aquí de nuevo, dándote las gracias por esta oportunidad de compartir con tu público y el público en general. Yo estoy recomendando a mis amigos y voy a hacer toda una campaña para que la gente vea la serie completa, porque precisamente se hizo con un propósito pedagógico, un propósito orientador de un tema que es complejo, es un tema denso, un tema con muchas raíces, muchas vertientes, y que es importante que los dominicanos y dominicanas del presente comprendamos, porque nos enfrentamos a las pruebas mayores probablemente de toda nuestra existencia, porque este problema que estamos analizando coincide también con otros escenarios en la región Gran Caribe, en el continente y en el mundo. Entonces, las semanas, meses y años que vamos a vivir en adelante se van a conectar con esos procesos, y si no estamos concientizados, especialmente los que tienen más responsabilidad, los que tienen más conocimiento, más información, más poder, más eh, eh, medios, tienen que concientizarse para poder guiar a la nación, para poder levantar el espíritu de nación, porque solamente una nación unida, un pueblo unido, con la gracia de Dios que nunca se puede sacar de la ecuación, puede salvar la patria en un momento de tanto riesgo. Mira, en el programa anterior, que fue el programa, la entrega 19ª, esta es la, la, la entrega número 20, 22ª, estábamos hablando de cómo el pacto que firmó el presidente Abinader con el presidente Moïse en enero del 2021 fue uno de los factores que terminó de precipitar su caída. Él estaba luchando desde el principio con un problema de legitimidad. Su gobierno estaba siendo cuestionado desde el inicio por ser la continuación de un gobierno impuesto, que fue el gobierno de Martelly. Y ese hombre, que viene de un empresariado pequeño en Haití, del norte, que se vendió, se proyectó como el hombre de la agricultura, el hombre con ideas modernas, el empresario exitoso que podía transformar Haití, ese hombre navegó desde el principio con mucho viento en contra. Hay una marea adversa.
Especialmente venía, recuérdate que él entra junto con Trump. Y al entrar junto con Trump, al retirar la MINUSTA, que hicimos el recuento por una decisión primero de la administración Trump, pero de Naciones Unidas. Naciones Unidas parece que decidió hacer una bellaquería. Bueno, nos retiraron los fondos, nosotros entonces retiramos la MINUSTA. Bueno, pero en cierta forma no es justificado el retiro porque Estados Unidos no es el único contribuyente a Naciones Claro, Unidas. Lo correcto ahí Eso es. Lo correcto era que Naciones Unidas, Antonio Guterres y Edmund Mullet, que era el secretario general adjunto, ante la posición crítica de Estados Unidos, hiciera un esfuerzo que no se hizo de preservar esa misión de la MINUSTA buscando nuevos financiadores, pero ellos, la apuesta de ellos fue, bueno, como ustedes no quieren financiar, ustedes van a tener el problema. ¿Y tú entiendes que eso se debió a que precisamente esa intervención se debió a su vez a la presión que estaba ejerciendo el grupo de Clinton sobre Naciones Unidas? Sí, no, es que desde el principio la acción de los norteamericanos se hizo con la cobertura de Naciones Unidas, sobre todo después del terremoto, y eso generó, cuando ellos se retiran sus tropas, eso generó muchos problemas en la región, porque Venezuela, por ejemplo, era de lo que estaba forzando el régimen de Chávez a que los norteamericanos se retiraran. Entonces, bueno, si se retiraban los norteamericanos, que mandaron un contingente bastante grande para la crisis, fueron sobre 10.000 efectivos que estuvieron ahí. Si se retiraban, por lo menos la fuerza internacional que estaba ahí tenía que permanecer y fortalecerla. La dirigían los brasileños, y en un momento dado los guatemaltecos, con Edmund Mullet, que pasó a ser el hombre que impone a Martelly en coordinación con Clinton. Y eso lo relata, lo denuncia en un libro y en un documental Ricardo Seitenfus, el delegado brasileño ante la OEA. Denunció incluso la actitud prepotente, imperial de Mullet, que amenazó a Preval con darle un golpe de Estado si no organizaba las elecciones en la fecha en que el Corex GRU y Naciones Unidas querían. Porque parece que Preval o estaba ganando tiempo o le estaba poniendo una serie de pegas a la realización de elecciones. Y al final todo terminó en una manipulación de los resultados electorales, que fue denunciado por Seitenfus. Concretamente acusa a Mullet y a Clinton de haber impuesto esto. Obviamente ellos no lo iban a hacer si no consultaban también a sus socios locales, los empresarios haitianos, porque ese es uno de los grandes defectos de la política de los norteamericanos. Ellos en todos los países tienen una tendencia muy fuerte a buscar una alianza con los grandes empresarios. No importa el perfil que tengan, ellos hacen alianza con los grandes empresarios de cada país. ¿Del mismo grupo de empresarios que vino aquí? Sí, las familias haitianas tradicionales. Esto no es de ahora. Esas familias empezaron a generar su riqueza, porque esto es bueno recordarlo, en Haití antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando muchos vinieron de Medio Oriente, porque la mayoría son descendientes de árabes, libaneses, hay judíos, o judíos nacidos en Siria,
como en el caso de Billo. Ujú. Eh, Cuando vinieron aquí a las Américas, que ellos venían a las Américas, no tenían muy claro, ellos se radicaron en Haití y ahí se estaba dando una contradicción muy fuerte, porque las familias mulatas de Haití ya tenían una relación estrecha con los empresarios alemanes y no querían que estos comerciantes, estos inmigrados que llegaron desde Medio Oriente, empezaran a operar allá, porque ellos buscaron la alianza con quién, con los ingleses y los norteamericanos. Y entonces el conflicto que se estaba dando entre las potencias en materia comercial se estaba reflejando en Haití, que en la isla evidentemente era un país que tenía más desarrollo. Y esa alianza viene desde esa época, porque ellos representaban más al sector de los aliados que al de los alemanes. Los alemanes en realidad tenían una alianza muy estrecha con los mulatos haitianos. Es más, una de las causas de la intervención norteamericana en Haití en el 15 fue esa, que Estados Unidos recelaba de una presencia tan fuerte de los intereses alemanes en Haití. Y eso, por una razón geopolítica, Estados Unidos estaba inaugurando su canal y sabía que el conflicto europeo iba a estallar, estalló en el 14, y ellos necesitaban el control del Caribe para garantizar la seguridad del canal. Por eso, eso es bueno tenerlo presente. Se produjo la intervención en el 15 en Haití y en el 16 en República Dominicana. Entonces, pero volviendo al presente, yo te decía que el presidente Abinader había firmado el acuerdo con Moïse, y ese acuerdo tenía 4 puntos principales de interés para República Dominicana, un acuerdo de 9 puntos, pero los más prioritarios eran esos, y que había un quinto que no se formulaba como acuerdo, pero que tenía mucha significación internacional, que era el del interés de Moïse, porque Moïse quería proyectar la idea de que él contaba con el apoyo de República Dominicana para seguir adelante con su plan de la reforma constitucional. Que era prácticamente la implementación de una dictadura en Haití. El concepto histórico en Haití era de una presidencia fuerte, constitucional, que disminuyera los poderes del Congreso, de la judicatura, que el presidente pasara a ser el hombre fuerte, porque la experiencia haitiana con la Constitución del 87 había sido muy complicada. Hubo periodos del 87 hasta el presente donde no había Congreso, donde no se podía elegir Congreso, o donde el Congreso, por ejemplo, no descargaba a ningún gobierno. El único gobierno que pudo terminar tranquilamente su periodo fue el de Preval. Pero después del 87 hasta el 13, 14, cuando empezó la nueva etapa de crisis constitucional y política en Haití, también fue un periodo muy lamentable. Fíjate que los términos de ese contrato van dirigidos en su mayoría a prácticamente garantizar algún tipo de orden a nivel nacional, tanto en Haití como en República Dominicana. Pero hay un punto que está como fuera de sitio totalmente, que es el de la generación eléctrica de República Dominicana hacia Haití. Efectivamente. Eso está totalmente fuera de sitio en el marco de ese, yo no le llamaría ni siquiera contrato, yo le llamaría tratado, porque es
es una... No, era un memorándum de entendimiento de una agenda, porque fíjate que ese punto dice que se iba a estudiar, que se iba a profundizar rápidamente en la posibilidad de interconexión del suministro de la matriz eléctrica en la isla. Y obviamente eso tocaba ya intereses muy concretos. Pero lo que te digo, tú prácticamente estás poniendo al presidente de Haití a cederle a un país fronterizo la generación eléctrica en su propio país por encima de la persona que ya tenían la generación eléctrica en su país. ¿Cuál era la Y eso, espérate un segundo, y eso no tiene nada que ver, nada que ver con el resto de ese acuerdo? Bueno, se podía entender que era un elemento más de una agenda amplia, porque por ejemplo ahí estaban los hospitales, que tú podrás decir, porque se trataron los temas de los hospitales, o el tema de la documentación, que para nosotros era muy, y es muy importante, y el muro era de mutuo interés. Y lo había manifestado el gobierno haitiano de Moïse, porque ellos decían, y lo decía su asesor principal, que era Stanley Lucas, a través de varios tweets que puso en esa época, que la clase dirigente dominicana, los empresarios dominicanos, estaban abusando de Haití porque querían colocar todas sus exportaciones y que el gobierno haitiano no pudiera tener un mecanismo de recaudación. Querían virtualmente un mercado abierto, cautivo, para dominarlo con sus exportaciones sin pagar impuestos. Entonces, ese debate estaba ahí y recordemos que el presidente Moïse tuvo los arrestos de iniciar el muro, porque el que inicia el muro es fronterizo. La idea la planteamos nosotros inicialmente, pero quien le da concreción en el gobierno de Danilo Medina es precisamente el presidente Moïse, en una zona donde ellos decían que el tráfico de productos dominicanos hacia Haití no estaba controlado, y para controlarlo era necesario iniciar el muro. Creo que iniciaron por varios kilómetros y fueron ellos, los haitianos, que empezaron a construir ese espacio. Sí, lógicamente, porque dejaban de percibir el beneficio del cobro del impuesto por la mercadería que estaba cruzando la frontera. Entonces, sí, eso es así. Y obviamente también para la República Dominicana era importante en la medida en que desde Haití nos estaba llegando migración ilegal, armas, tráfico internacional de personas, porque no es solamente de haitianos que llegan, ilícitos de todo tipo, incluso robo de vehículos que se cometían aquí, de cualquier tipo, la manejaban a ambos lados de la frontera grupos organizados. Se robaban vehículos aquí y lo exportaban por pieza a Haití en cuestión de días. O sea que había que tener toda una estructura ágil para poder hacer esa operación, y se estaba haciendo. Entonces, el tema que detona la crisis dentro del partido Tecalé es que Martelly y Claude Joseph entendían que este hombre estaba traicionando al partido y traicionando a los sectores que lo habían llevado al poder. O sea, el empresario haitiano que controlaba la generación. Claro, entonces eléctrica. No quería Martelly ni quería Claude Joseph que el presidente se empeñara en confrontar con estos empresarios. Y obviamente los empresarios dominicanos estaban deseosos del sector eléctrico de la captura del mercado haitiano, porque obviamente si empezaban a vender excedentes en Haití, lo iban a poder vender
a unos costos 3 veces inferiores al costo en que el monopolio de la familia Borbé, Soyener, vendía la electricidad en Haití, en Puerto Príncipe y en Cabo Haitiano, porque acuérdate que ahí no hay un sistema integrado, sino básicamente... Pero aquí la generación y todo es subsidiado, entonces ¿quién iba a pagar ese excedente? No, eso iba a traer una serie de problemas. Nosotros. Eso iba a traer una serie de problemas, porque al final se podía entender que nosotros podíamos estar subvencionando la electricidad a Haití. Se podía entender. ¿No? ¿Tú sabes cuánto es el subsidio hoy? Sí, sí. No, históricamente se han... Más de 11,000... Oye, más de 11,000 millones de pesos. Oye bien, mensuales. Mira, desde que se hizo la capitalización hasta el presente, se han asignado 18,000 millones, si mal no recuerdo, de dólares al sistema eléctrico. Pero nadie habla de la generación. Y ellos tienen un componente de transferencia de rentas directo a los generadores, porque los generadores reciben un porcentaje de esos subsidios virtualmente como rentas, con costos y sobrecostos. Eso está más que probado, pero eso es para un programa especial del sector eléctrico. Sí. Entonces, fíjate, bueno, ahí empieza la maniobra de Claude Joseph. Yo lo quiero recordar, enfatizar mucho, porque es un actor muy agresivo que le respondía a ciertos intereses en Haití, pero sobre todo a la diáspora. Y ese hombre... Esa diáspora, perdóname, es empresarial también. Tiene intereses en Haití, quieren ir en plan empresarial. A mí me consta. Porque ellos entienden que la clase política corrupta y los grandes grupos lo quieren a ellos para que manden remesas, pero no quieren que vayan con inversiones. Y hay muchos que han hecho fortuna en Estados Unidos y que quisieran ir a Haití a hacer inversiones, pero ese es un mercado. Si el de aquí tiene problemas serios, el de allá es... O sea que podríamos decir que ellos tienen su propia versión del CONEP de nosotros. Óyeme, más que el CONEP, acuérdate que yo, en el CONEP hay muchos grupos y tienen diferentes orientaciones. Pero yo te puedo decir que hay una estructura que no es formal, que ya se consolidó en la política dominicana, que es el consorcio de las grandes familias empresarias. Pero estamos hablando de familia haitiana. No, te estoy hablando de las dominicanas. Te estoy hablando de las dominicanas. Porque las dominicanas se asociaron con la haitiana. No, claro, pero esa asociación, quien la condiciona desde el principio, quien la condiciona, quien la impulsa, quien la presiona, es la política americana y europea. Yo de eso tengo prueba de más. Pero la pregunta es la siguiente, entonces. Si se supone que vamos a hacer un solo grupo económico y se está hablando de unificar la isla, ¿de quién sería el gobierno? ¿Dominicano o haitiano? ¿Dónde viene la contradicción que deshace ese esquema? Porque estos eventos que estamos hablando son muy importantes en la medida en que demuestran que el esquema americano de integración insular de los empresarios de allá con los empresarios de aquí para el mercado unificado, que ese esquema no funciona, que ese esquema es un esquema fallido. Porque aliarse con un Estado fallido, que es fallido precisamente porque ha sido... Por su forma de ejecutar. Porque tiene una estructura económica extractiva de renta. Igual que la de aquí. La de aquí es, en términos de grado, mucho menos extractiva, pero tiene tendencia a la alta concentración extractiva. ¿Está en eso? Entonces, está en esa fase y por eso es tan peligrosa
y por eso puede provocar daños iguales o mayores que lo que sufrió el Estado haitiano, que terminó derribado. Puede no, está. Bueno, está en esa fase. Más de 40.000 millones de dólares en préstamos en 4 años. Entonces, Le están claro, dando duro. claro, ese es un esquema que lo ha, porque no nos olvidemos, a nadie le facilitan. Tú ves, aquí vino Blinken ahora en estos días Sí. y nos tiró los mayores piropos. Y nosotros mismos asumimos todo el discurso de que somos la mejor economía, la que más crece. Tenemos la promesa de la relocalización de las cadenas de suministro. Y es verdad que ante la crisis continental, la crisis que hay en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Sudamérica, mucha gente dice, vámonos al país que tiene, al parecer, menos problemas. Y por eso tú ves que están llegando muchas inversiones directas. Y luego Pero llegan aquí y se dan cuenta de que lo que crece es un grupito empresarial y que el resto lo que hace es empobrecerse más. hay, mira, Igualito que en Haití. yo escribí un artículo ahora en mi blog que se llama Pelegrín en línea, WordPress. Ahí yo pongo este título, Nuestra economía. Lo más mejor o lo más raro. Que recomiendo su lectura porque es un cuestionamiento a esa visión. Se sabe que hay que vender el camello, como dicen algunos economistas, para que vengan inversiones y todo eso. Pero nosotros no nos podemos confundir y creer que nuestra economía es una economía tan sólida y tan fuerte como los mismos organismos internacionales por esa visión, porque un país descalabrado no puede hacerse cargo de un país en liquidación. Tienen que darnos a nosotros ese bombo, tienen que darnos a nosotros esa condición de Estado dinámico, moderno, con economía muy poderosa. ¿Tú no crees que eso se debe a que ellos saben exactamente lo que pasa aquí? Yo vería eso más como una amenaza a ese empresariado que se ha hecho de finanza pública de la República Dominicana, como quien dice, nosotros sabemos qué es lo que ustedes hacen y cómo tienen dinero y cómo justifican ese crecimiento económico, así que a ustedes mejor les conviene obedecer a lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero es que esos son los recursos blandos y duros del poder que se utilizan. Sí, porque cuando tú ves... Es un problema de ese empresariado, óyeme, no de nosotros. Cuando tú ves que ellos en el Congreso americano abren una investigación de unas denuncias de semi-esclavitud donde involucran directamente a la primera empresa de inversión norteamericana en República Dominicana, que es Central Romana. Ellos con eso están mandando muchos mensajes. Lo que le están diciendo es, mire, nosotros estamos en condiciones de accionar contra la economía dominicana, porque miren lo que hacemos con la empresa más grande, y no solamente aquí. En Estados Unidos, la familia Fanjul, Central Romana, es poderosa. Son gente con muchas conexiones políticas y tienen un dominio importante del mercado del azúcar en los Estados Unidos y a nivel internacional. Entonces, te pongo eso como ejemplo, porque ese ataque no es un ataque que surgió así por así. Es parte de toda una preparación, incluso con mucho sesgo, porque también lo que se ha podido demostrar que en la acusación a República Dominicana y específicamente a Central Romana, también hay mucha mala fe y mucha distorsión. Porque no es como ellos dicen. Yo lo que no entiendo es por qué una empresa refleje la responsabilidad de un país. Acuérdate
una frase famosa. Eso es. Acuérdate de una frase famosa que se usó en Estados Unidos hace muchos años, que decía que si a la General Motors le iba bien, a los Estados Unidos le iba bien, porque son empresas emblemáticas. En la relación de nosotros con Estados Unidos hay una cantidad de empresas que están muy vinculadas a los Estados Unidos. Y precisamente lo que Estados Unidos ha hecho es abusar de la relación de dependencia, de las relaciones asimétricas que tenemos. Mira, y esto que te estoy diciendo aquí, lo expliqué yo con lujo de detalle ante una subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, cuando se estaba discutiendo el DR CAFTA. Yo ahí básicamente hice ese planteamiento del grave error de Estados Unidos de querer instrumentalizar el comercio como arma de política exterior y de no tener una visión integrada entre comercio y seguridad. De hecho, en un gran evento que se hizo en el Capitolio, que yo fui el único dominicano invitado, es más, el único caribeño de la región que estaba ahí, era yo, y me permitieron hacer una exposición y ahí yo hablé bastante claro del grave error estratégico que Estados Unidos estaba cometiendo si no integraba la visión de seguridad con la visión de comercio e inversión. Si seguían usando el comercio y la inversión con una lógica, o sea, ¿qué hacen avasallando a estos países pequeños? ¿Qué ganan ellos con avasallar a los países de Centroamérica o, en este caso, a República Dominicana? Que no sea generarse un problema. De influencia frente a China, para empezar. No, porque lo que tú puedes ganar en términos de mercado, de que tu balanza comercial con República Dominicana es superavitaria, lo vas a perder en otros sentidos. Va a generar otros problemas y no va a construir una relación estable, sólida, fuerte, de aliados, de amigos, porque Blinken destacaba la palabra ahora en estos días del presidente Abinader en Casablanca. Decía que los dominicanos somos los mejores aliados, somos los mejores amigos y somos los mejores socios. Bueno, claro, el problema está lo que yo le dé la gana, en que nosotros podemos ser lo de ellos, pero ellos no están siendo nuestros mejores aliados. No están siendo nuestros mejores amigos y no están siendo nuestros mejores socios. Al final, una relación de ese tipo termina mal. Termina mal. Pero volvamos al tema. ¿Qué pasa? Ahí se lanza Claude Joseph con el cuchillo en la boca al derrocamiento de su presidente, Jovenel Moïse, y logra maniobrar con mucha habilidad. Primer movimiento, la carta a Blinken. A ese Blinken que vino aquí. ¿La encabeza quién? Gregory Meeks, de Nueva York. 77 representantes. Virtualmente describiendo a Moïse como un dictador en potencia que había que parar. Era la visión demócrata. Pero al mismo tiempo, eso fue la carta, llegó el 26 de abril. El 27 y 28 viene Claude Joseph aquí. Y él no viene a darle seguimiento a la agenda del presidente Moïse con el presidente Abinader. No, él viene a meter un elemento conflictivo que ya había sido desestimado en el gobierno anterior por una serie de razones. ¿Cuál elemento? El canal. Ya. Entonces, consigue aquí, en Cancillería, que eso entrara en la discusión, cuando la verdad es que lo correcto hubiera sido que República Dominicana le dijera, mire, nosotros no vamos a discutir este tema que ya había sido cuestionado y desechado, que empezó precisamente
a suscitar inquietudes porque era una compañía, el diseño del canal lo hizo una compañía cubana de la Fuerza Armada cubana. Y bueno, aparentemente era un canal para favorecer a los productores del Nordeste, eso era la apariencia. El objetivo real era la provocación. Aquí en Cancillería lo consintieron. A mí me avisaron. Entonces, espérate. Una hora después, óyeme. Entonces hay un funcionario de un grado inferior al presidente con el cual, de un país con el cual ya se había hablado y se le dio cabida por encima de lo que ya se había hablado con el presidente constitucional de ese país, a lo que ese funcionario inferior estaba diciendo. Porque esa comisión mixta binacional que está operando desde el 96, se ha tomado siempre muchas licencias. Y es una reunión de diplomáticos, hay el asesor del canciller, uno de los asesores, Chico de Pradel, que había sido embajador en Haití, el embajador Ortega Tous, director ejecutivo, y pasó cuando a mí me avisan media hora después de terminar la reunión de que se había firmado, se había consignado en el acta la discusión del canal y que eso iba a traer problemas porque implicaba el desvío de... Realmente, cuando tú analizas la letra de lo que se concedió, realmente no había tal concesión, porque todo eso estaba sujeto a estudios, a investigaciones posteriores, pero sí había material suficiente para detonar la crisis en las relaciones del gobierno del presidente Abinader con el gobierno del presidente Moïse. Pero a eso le dio cabida a la propia Cancillería. No, porque nunca debieron discutir eso. Pero claro, porque debieron haberle dicho. Pero el presidente el presidente de Haití eres tú. Porque aquí se llegó a un acuerdo con el presidente de Haití. Tú eres el presidente. Pero ese canciller se sentía con un ánimo beligerante, fuerte. Bueno, pero eso es problema de él y de su gobierno. Y yo no descarto que de alguna manera también tuviera la buena pro de Moïse. ¿Por qué? Porque cuando Moïse firma el acuerdo con Abinader, Moïse siente que sus fuerzas lo abandonan, su partido lo abandona, los grupos económicos lo ven. Pero este hombre está entregado a los dominicanos, está entregado a estos poderes internacionales y además está conspirando contra nuestros intereses por el tema eléctrico. Déjame hacerte una pregunta. ¿No existe en Cancillería o en algún sitio un personal capaz de ver todo eso que nosotros estamos hablando aquí y evitarnos problemas? Mira, el gran problema que tenemos es que, te lo digo porque lo he visto no solamente con el tema haitiano, lo he visto con muchísimos temas. El último tema cuestionable es el acuerdo con el Reino de los Países Bajos. Y no fue porque no se le advirtió, se le advirtió hasta la saciedad y siguieron adelante. ¿A quién se le advirtió? Al canciller, yo. Roberto Álvarez. Sí, yo. De hecho, había un compromiso de, como fui uno de los abanderados, o el abanderado principal de la cuestión de limitaciones marítimas, yo había reclamado que nos oyeran antes de firmar cualquier acuerdo y se me prometió varias veces que sí, que se nos iba a escuchar a mí, al ingeniero Carlos Michelén y a otra gente que tenía mucho que aportar, y resulta que nos invitaron a la firma. ¿A la firma? A la firma. Ya el documento redactado. Ya un documento ya firmado. Y yo mismo me sorprendí porque el argumento que me dijeron, no, porque ya eso lo había discutido la administración anterior y Miguel Vargas Maldonado fue el que le dio el gran impulso a esto. Y yo le dije, bueno, pues yo no sabía que en un gobierno del PRM la gestión de Miguel Vargas como canciller iba a recibir tanto apoyo en un área tan sensible como esta. Pero no estamos saliendo, porque yo quiero ir al tema
del derrocamiento. Fíjate, ¿qué pasa? Pero entre tú y yo, a Mois no había que matarlo porque todo el mundo le sacó los pies, estaba solo. No, te voy No a había que decir por matarlo. qué él termina muerto. Él, cuando se siente solo, Que estaba solo. que ya ve la carta de Blinken y la reacción de los norteamericanos y ve el conflicto con República Dominicana, que se lo crea su canciller, él toma unas decisiones que son de alto riesgo. Ahora se va a abrir la embajada Alto riesgo, rusa. ¿Alto riesgo para quién? Para él era de alto riesgo. Él recibe el 2 de junio al embajador ruso, que viene de Caracas. Nada más y nada menos. Y tiene una reunión en el 25 aniversario del establecimiento de relaciones, y la Cancillería rusa emite una declaración importante diciendo que Rusia está dispuesta a apoyar a Haití en diversas materias, a fortalecer los vínculos con Haití. Bien. Inmediatamente después, parece que lo acordaron ahí, el presidente viaja a Antalya, Turquía. Presidente de Jovenel. Jovenel Moïse viaja a Antalya a la cumbre anual que hacen los turcos de diplomacia, y ahí viajan gente de la oposición. Sé que estaba Guy Lamotte, y ahí se dan unos acuerdos. Él se reúne de nuevo con los rusos. No sé si profundizaron en la promesa del embajador ruso. Llega a unos acuerdos con empresas turcas para la instalación de plantas de electricidad flotante en Puerto Príncipe y en Cabo Haitiano. O sea que al final, por lo que veo, la generación eléctrica fue lo que mató a Mois. Bueno, ese acuerdo evidentemente reflejaba que él persistía en la contradicción con el tema del Grupo Por B. Y él, además, llega a un acuerdo con la oposición. Ese acuerdo era, bueno, yo voy a nombrar un primer ministro que le dé confianza a la oposición. Claude José y su partido estaban haciendo el cálculo, no, Claude José va a ser el primer ministro. Pero este hombre, cuando llega, lo que hace es nombrar nada más y nada menos que Ariel Henry, que venía de la familia Lavalá, original, y que le merecía cierto apoyo de muchos sectores porque era un profesional distinguido, un médico prominente, neurocirujano, y se entendía una figura de equilibrio y de respeto para la oposición. Ahí es que Claude Joseph, el pequeño Claude, se siente traicionado, igual que Martelly, por el presidente, porque no le entrega la primatura, se la entrega a una figura que no es ninguno de ellos. Que es ninguno de ellos, independiente, y pone en cuestionamiento la continuidad en el poder. Otra medida importante que tomó fue darle una especie de descargo a todos los políticos haitianos que no recibieron el descargo del Senado. Como no había Senado, él se abrogó la facultad de darle a todos los políticos haitianos ese descargo que lo habilitaba para ser gobierno y para ser candidato. Porque en la Constitución haitiana, si tú no recibes descargo del Senado, habiendo ocupado cargos públicos, tú no puedes volver a ocupar cargos públicos, ni puedes ser, creo que ni candidato, creo. El punto es... Pero mire, eso no está mal, ¿eh? El punto es... Eso no está mal. Sí, pero fíjate el tranque que se generó
porque no había políticos que habían sido descargados por el Senado. Pues no había En Senado. Haití, pues no había, primero no había Senado, pero después históricamente la lucha de Haití es muy feroz y las acusaciones de corrupción estructural nunca cesan y por tanto casi, se puede decir, casi muy pocos, para no decir ninguno de los políticos de relieve había recibido descargo para ocupar funciones públicas. Entonces ya eso generaba un problema, pero este hombre tomó esa decisión. Y otra señal fue darle el pasaporte diplomático a Aristides días antes de su muerte para que viajara a Cuba. Una cosa que también llamaba la atención. Cuando el presidente Moïse se fue a Turquía, Claude José se fue a Nueva York a reunirse con la diáspora y a planear lo que iba a pasar, porque ya ese complot se había activado en febrero después de la firma del acuerdo con República Dominicana. Pero la fase final de ejecución se ejecutó ahí en esos días. Fíjate que a Claude José lo matan el 7 de julio. El 6 de julio llega la última nota de protesta de República Dominicana al proyecto del canal. Al proyecto del canal. Porque el proyecto del canal se había convertido en un factor de litigio. A Claude Joseph lo matan. No, a Juvenal Moïse lo matan. Si dije Claude José, corrijo. Quien recibe la nota de protesta es el canciller Claude José. Ya. Tras la muerte de Jovenel El Moïse, mismo día. 6. El mismo día. El día 6. El día 6. Perfecto. Y se dan situaciones muy raras. Porque los colombianos que actuaron, evidentemente que lo usaron para poder llegar al presidente con una cobertura, porque lo que se decía era que era un operativo de la DEA, que estas fuerzas extranjeras iban a conseguir una autorización del presidente. Fueron a la vivienda del presidente y parece que gente de la seguridad del presidente le dijo a la tropa que estaba ahí, no, déjenlo pasar, pero sabían que en el fondo era un plan para derrocarlo. La primera versión era apresarlo y la segunda versión era derrocarlo, y después han venido muchas versiones más, entre ellas que el presidente había tomado una decisión también muy audaz de llevarse parte del tesoro del gobierno haitiano, de los fondos para su casa. De modo que ahí siempre se ha dicho que en el operativo hubo también una sustracción. Unos cuartos que se perdieron. Unos cuartos que se perdieron. Pero esas son las versiones que hay. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, antes de... Entonces, yo tendría que preguntarte, a la inversa, ¿quién no se encontraba en contra de Jovenel? No. Todo el mundo. Ese hombre estaba solo y por eso muere solo, sin resistencia. Fíjate que evidentemente le perdonan la vida a la mujer y a los hijos que estaban ahí. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, que se iba a dar un golpe de Estado, se iba a crear un nuevo gobierno. ¿Impulsado por quiénes? Se supone, la cobertura era de un personaje que iba a emerger como independiente, un médico, empresario haitiano de la Florida. Eso era lo que se decía, porque se supone que fue de lo que se involucró en la conspiración según las investigaciones judiciales en los Estados Unidos. El punto es que lo matan, pero me llama la atención de que los soldados colombianos quedan en el terreno. Y quedan en el terreno esperando lo que iba a ser, vamos a decir, la segunda fase, que era el surgimiento de un nuevo gobierno.
que iba a convalidar la acción, y por eso es que ellos se quedan ahí y le dicen, quédense aquí, y si hay algún problema, váyanse a la embajada de Taiwán. Fíjate la malicia. Lo mueven a la embajada de Taiwán, que era una embajada relevante para las relaciones de Estados Unidos con Haití, porque China, antes de venir a República Dominicana, estuvo cortejando la posibilidad, estuvo explorando la posibilidad de que las relaciones se establecieran con Haití. Déjame hacerte una pregunta, que se nos está acabando el tiempo y quiero dejarla por lo menos introducida dentro de ese mismo escenario. En esas investigaciones sobre ese suceso o los eventos que llevaron a ese suceso, se menciona el paso de esos, vamos a llamarle contratistas militares privados que fueron a dar servicio en Haití por República Dominicana. No, evidentemente una parte de ellos pasó por aquí. Sí, tomaron fotos frente al palacio. Sí. No, evidentemente una parte de ellos pasó por aquí. Esa parte se llama la atención. Uno tiene que preguntarse si en realidad se trataba de hacer una maniobra para eventualmente involucrar a la República Dominicana. Porque acuérdate que el que estaba como cabeza de esa conspiración, era dándole el frente, era Claude Joseph, enemigo de República Dominicana. Ha declarado. No, yo te lo digo porque... declarado. En lo que ellos estaban tirando fotos frente al palacio, Pablo Porte, empleado de Gilbert Villo, estaba en el Palacio de Asesor Financiero y había un equipo de él básicamente ahí. Entonces nos llama la atención de que, por eso te pregunto si esa parte se investigó, por el hecho de la presencia de ese personal empresarial haitiano dentro del Palacio Nacional Dominicano y el paso a la vez de esa parte de ese equipo de contratistas militares privados. No, mira, yo si eso se investigó. Mira, yo siempre he creído, no sé si se investigó, porque quien hubiera investigado eso es Estados Unidos, y esa parte yo la desconozco. Ahora sí sé que siempre ha habido un interés, no con este tema, sino con casi todos los temas, de los haitianos tratar de jalarnos a nosotros a sus conflictos y los norteamericanos tratar de involucrarnos a nosotros en sus conflictos. Ahora, en los conflictos haitianos. No, pero vamos a ser justos en esta vuelta. Si nosotros, el empresariado de aquí, o para complacer el empresariado de aquí, se le ofrece la generación eléctrica allá en Haití, sí, y llega la persona que dice que nosotros estamos conspirando contra ellos con un documento firmado por ambos presidentes diciendo que sí, que se le va a entregar la generación, es lógico que ellos, que ante esa agresión económica, no quieran meter al medio como respuesta de ella. No. Mira. Quien quiere meternos al medio es la diáspora. Y lo dijo ya el senador Marco Rubio, el senador republicano más importante ahora mismo. Sí, yo sé quién. Dijo con precisión incluso de cifras, 3 millones de haitianos hacia República Dominicana. Porque al final el problema sigue siendo geopolítico. La deuda que ellos entienden que tienen con Haití, los afroamericanos y los demócratas, la quieren pagar con nosotros. Y quien mueve esa conspiración es la diáspora haitiana. Y ahí todos se ponen de acuerdo. Ojo, no te equivoques. Tanto los grupos empresariales de allá, como la diáspora, como los grupos radicales de izquierda, en esos temas confluyen contra la República Dominicana. Sí, pero eso es una cosa, eso son ellos. El hecho de que el empresariado de aquí le haga el coro es otra cosa. Pero ahora, fíjate, a reserva de continuar en el próximo capítulo, mira, cuando pasa eso, se trata de un hecho muy grave, muy serio, porque el temor que había era que empezara una guerra civil en Haití y que eso se
se reflejara para República Dominicana. No, pero si estaban toditos de acuerdo, no se iban a No, matar entre ellos. eso no se veía ahí porque la lucha por el poder empezó de inmediato. Acuérdate que hubo 3 candidatos a la primatura. De entrada, Ariel Henry se proclamó. Lo había designado el difunto, el finado. Después, Claude José rápidamente salió y dijo, yo soy el primer ministro. Y el presidente del Senado, Leblanc, dijo, no, yo soy el primer ministro. Quien resuelve ese conflicto entre haitianos es una intervención de la Embajada Americana, que dice, no, para darle continuidad de Estado a esto, tiene que ser Ariel Henry. El ya designado. Sí, claro, la Embajada Americana decidiendo eso. Entonces digo, para que veamos bien el tema. Ahora, márcalo ahí, porque ya se nos acabó el tiempo. Mira, hay muchas cosas aquí por desarrollar. Para eso tenemos el próximo capítulo. Bueno, en el próximo capítulo yo voy a explicar cuáles fueron las reacciones de los sectores dominicanos frente a la crisis. Excelente. Porque yo la conozco porque yo era presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos. Excelente. Y ahí vi las posiciones de todos los actores y lo que siguió después. Excelente. Pues entonces, eso es una deuda que tenemos con el pueblo dominicano. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.